Filtraciones de las nuevas RX 8000 de AMD. El problema del trazado de rayos obligatorio en videojuegos. Y literalmente esta actualización te da más FPS. La última versión de Windows 11 te dará más rendimiento. Y gracias por seguirnos y por darle me gusta, ayudas un montón. Muchas gracias. Y creo básicamente que es así. Vas a poder descargar FPS gratis teniendo la última versión de Windows, porque los Ryzen, los 7000, los 9000 tenían problemas con versión anterior de este sistema operativo, en el cual, como vimos en videos anteriores, se perdía rendimiento, se perdían fotogramas. Hardware Unboxed fue uno de los primeros canales en enterarse de esta dificultad que tenía Ryzen con Windows 11. Y bueno, recientemente sacaron un video con la nueva actualización de este sistema operativo, el 24H2, y lo compararon contra la versión anterior, 23H2, y la diferencia es sustancial. Probaron hasta 40 juegos, evidentemente no vamos a ver todo, te voy a dejar el video en la descripción para que puedas verlo individualmente si querés, pero a grandes rasgos sí hay una gran mejora. Por ejemplo, Party Animals 1080p, Windows 11, la última versión, esta nueva que te mejora los FPS en Ryzen, el 9700X obtiene hasta 435 FPS de media, mientras que anteriormente, exactamente con el mismo PC, te daba 365, son casi 100 FPS más. Incluso el Ryzen 7700X de 379 FPS pasa a 414, entonces literalmente estás descargando FPS de forma gratuita y solo actualizando Windows. Vamos a otro título CPU dependiente, como lo es Call of Duty, un juego FPS, 9700X, 412 FPS con la nueva versión y anteriormente conseguías 350. Realmente esto es una locura la cantidad de fotogramas que conseguís optimizando esta versión de Windows 11. Y justo mientras veía los comentarios de este video, una persona comenta: esto requiere una nueva ronda del 14900K frente al 7800X3D, y esto estoy esperando que la gente de Hardware Unboxed realice esto porque sería muy interesante de ver. Bueno, ya en pantalla pueden ver la diferencia de FPS que es abismal. Incluso el 7700X de 331 pasa a 420. El incremento es wow, pero también depende de qué juego. El incremento puede ser una bestialidad como vimos anteriormente o poquito, como en este caso Ghost of Tsushima 1080p para que trabaje el procesador. 9700X consigue 198 con la nueva versión, mientras antes conseguía 186. Sí hay una buena mejora, pero no es los 50 o 100 FPS anteriores, pero sí es verdad que te da más fotogramas, y acá ya la diferencia con el 7700X es solo de 5 FPS, así que no es tan grande, pero a grandes rasgos sí hay una mejora. Podemos redondear, como mencionan acá los chicos de Hardware Unboxed, de un 10% de mejora. Incluso Cyberpunk 2077, 1080p todo en alto, con la 4090. Anteriormente el 9700X daba 152 FPS. Ahora con el 9700X y la nueva versión, 163 FPS. 10 FPS más. La verdad que sirve, incluso igualando el 7700X. Star Wars Jedi Survivor, un juego muy exigente, mal optimizado, que acá veo un incremento muy importante. De 132 FPS con el 9700X pasa a 161. Es una gran diferencia, realmente. Incluso el 7700X de 124 a 149 en fotogramas. Hay una mejora. Evidentemente esto está usado con una 4090, ¿no? En pantalla pueden ver el incremento del 7700X de la nueva versión respecto a la versión pasada, ¿sí? En GDR5 hasta un 32%, y en juegos como Watch Dogs Legion de un 2.5%. Entonces ya depende de qué juego hay una gran diferencia de porcentaje o no, pero es una ganancia de FPS al fin y al cabo. Mientras tanto, en 9700X también hay una gran mejora, como ya lo vimos anteriormente. Esto ya es en los diferentes títulos que se probaron. Hay hasta un 11% en los bench que realizó Hardware Unboxed de mejora. FPS gratis, ¿sirve? Sí. Ahora también hacen una comparación interesante, que es el 9700X contra el i5 14600K. En la versión pasada, el i5 14600K en Cyberpunk a 1080p, 157 FPS contra 152. Ahora, con el nuevo parche de Windows, gana el Ryzen 9700X. Ahora, Far Cry 6, con la versión vieja, el 9700K conseguía 162 FPS. El 14600K se mantiene en 187. Con la nueva versión, el i5 se mantiene igual, pero el 9700X crece hasta 187, igualando a este i5 14600K. Por lo tanto, sí, beneficia bastante a los Ryzen 9000, 7000, este update de Windows 11. Ahora bien, respecto a esto, AMD salió a dar un comunicado por la diferencia que hay entre los datos oficiales y los de los revisores. Y acá prácticamente dan su respuesta, porque los datos de los juegos generados por AMD difieren de los datos de revisores. Y acá, para no hacerte el cuento tan largo, básicamente dice que como hay muchas diferencias en el mercado de videojuegos, de configuraciones y sistemas, puede afectar al rendimiento. Y sí, puede pasar. Pero también aclaran esto del Windows 11 24H2 específicamente optimizado para estos nuevos AMD Ryzen. Pero no solo se
Zen 5, sino también Zen 4, y Zen 3 entraría dentro de ese juego. Por lo tanto, debería haber una mejora ahí. Y recordemos que esta versión de Windows es de Windows Insider, o descargando esta ISO Preview acá. Te puedo dejar el link en la descripción, pero tenés que ser parte de Windows Insider, ser miembro del programa, para probar y testear las versiones de Windows. Cuestión que AMD muestra la versión nueva con el 9950X, la nueva versión 24H2 contra la anterior. Y en Far Cry 6 hay hasta un 13% más de rendimiento con esta versión de Windows, Cyberpunk hasta un 7%, Hitman 3 de hasta un 3%, y después en otros juegos o bench casi no hay cambios. Todo esto probado a 1080p, evidentemente para que trabaje el procesador más que nada. Pero bueno, este fue un poco el comunicado de AMD respecto a esta situación. Por esto es un problema el Ray Tracing obligatorio en videojuegos. Gracias a la gente de Ubisoft pudimos probar Star Wars Outlaws e hicimos un directo que si querés te lo dejo en la descripción para que lo puedas ver, probando el rendimiento de este título. Sí, es acceso anticipado, todavía falta el parche de día 1 y demás cuestiones, pero hay un problema bastante grande y que hace que los requisitos mínimos sean bastante abultados y sea muy exigente para correr en un PC. Desde el vamos, los requisitos mínimos de este título ya son muy exigentes. Para jugar a 1080p, 30 FPS y utilizar un escalador sí o sí, para conseguir esos 30 FPS, ya te pide una 1066 GB, una RX 5600 XT de 6 GB también, o una A750 de 8 GB. Y recordemos, 1080p, 30 FPS, que con el escalador en calidad ya te lo bajaría a 720, pero bueno, eso ya lo sabemos. El juego la verdad que se ve bastante cinematográfico, se ve lindo, pero no vuela la cabeza. No podría decirte que son gráficos de última generación, pero hay una cosa que sí es de última generación. Lamentablemente te obliga a utilizar trazado de rayos. Todo directamente es parte del marketing de este título, ya que como pueden ver, el juego se maneja en base al Ray Tracing. Sí, como menciona acá, la iluminación global, o sea, toda la iluminación que ves dentro del juego, los reflejos y las sombras están utilizando Ray Tracing. Por lo tanto, si tu tarjeta gráfica no es eficiente en Ray Tracing, va a costar que puedas mover este título. Por lo tanto, sí, como lo dije anteriormente, de forma obligatoria te hace utilizar trazado de rayos y dentro del juego no lo podés desactivar. Se puede desactivar, como te voy a mostrar en un momentito, pero visualmente va a parecer un juego de Play 2. En el directo jugábamos en una calidad media alta baja, mezclando configuraciones, tratando de conseguir 60 FPS. Esto gracias a FSR3 Frame Generation lo podemos conseguir, pero quiero que prestes atención a esto. Mirá cómo está el juego. Todo lo que estás viendo es Ray Tracing, no lo puedes apagar, ¿sí? Por más que esté en bajo, tenés Ray Tracing activado, haciendo que tu PC consuma más recursos, o mejor dicho, tu GPU. Mi GPU es una RX 6600 XT, por lo tanto no está tan preparada para esto. Salto de tiempo, y así es como se ve sin trazado de rayos. Evidentemente los FPS van a ser un poco más altos, ¿sí? Porque va a poder manejar mejor sin trazado de rayos, pero se ve como un juego de hace varios años atrás. Entonces sí, lo que es de última generación es el trazado de rayos, que se ve muy bonito, pero para GPUs que no son tan potentes con el Ray Tracing, va a hacer que el rendimiento baje demasiado. Por eso mismo es que las especificaciones mínimas son bastante exigentes. Para 1080p, 30 FPS. Y esto, como lo hicimos en directo, fue modificando unos archivos del juego. Acá en documentos, My Game Outlaws, Graphic Settings, abrimos el bloc de notas y en RT Enable le ponemos false en vez de true. Y false es falso en inglés. Y una vez haciendo esto y guardando el archivito, ya podemos desactivar el trazo de rayos. ¿Es recomendable? Y la verdad es que si estás obsesionado por querer jugar este título y tu PC no es tan potente, te puede llegar a servir, pero de verdad, si no cumplís los requisitos mínimos, este juego no te lo recomiendo. Ahora, si cumplís los requisitos mínimos, el título, si te gusta Star Wars, estilo Assassin's Creed, Far Cry, está bueno, está divertido, a mí me entretuvo. Pero fuera de eso, si tu PC no es tan potente, es muy difícil de recomendar porque el rendimiento no va a ser estable, lamentablemente. Por eso es un gran problema el Ray Tracing obligatorio. Y me gustaría que si se apagara el Ray Tracing en este título, se viera bien. Hay muchos juegos que sin Ray Tracing se ven espectacular, gente. Y como ya saben, este título tiene de partner a Nvidia. Por eso mismo, el trazado de rayos en Nvidia no afecta tanto, ya que están más preparadas para eso que otras GPUs. Entonces sí, para disfrutar este título, si tienes una tarjeta gráfica como una 4070 para arriba, vas a poder jugar, la verdad que sin problemas. Además, utilizando DLSS 3 Frame Generation ya te ayuda un montón. El trazado de rayos no maneja muy bien, pero sí, es un juego para setups exigentes, muy exigente. RX 8800 XT lucharía frente a una 4080. Esta filtración la muestra de More Love is Dead y son sus fuentes. Para tu comodidad traduje las filtraciones, así que vamos a verlas. Y son muy interesantes. Acá tenemos la filtración de Navi 48, que este sería el modelo RX 8800 XT. Y estas son de este mes, agosto 2024. La 8800 XT tendría 64 unidades de cómputo a 2.9 a 3.2 GHz y
alrededor de 96 MB de Infinity Cache. El bus de memoria sería de 256 bits, además de contar, ojo a esto, y es importante, 16 GB de memoria VRAM con GDR6. No tendría GDR6X o otra versión. Por otro lado, el tema del consumo es interesante, 210 a 280 vatios. Y el consumo se mantiene similar a la RX 7800 XT, que cuenta con 263 vatios. Ahora bien, sin datos tan duros como el aumento de número de aceleradores de trazado de rayos, el enfoque al ray tracing que va a tener esta tarjeta gráfica por unidad de cómputo. Básicamente, en teoría tendría más potencia de ray tracing que la generación de las RX 7000. Y esto, gente, es muy importante, ya que se espera que el rendimiento de ray tracing compita con el de la 4070 Ti Super. Incluso en juegos optimizados para AMD se podría acercar a la 4080, esto hablando enteramente de trazado de rayos o ray tracing, por lo que por fin se podría ver un salto ahí. Y sí, como lo vamos a ver en el final, estos datos apuntan a que se trata de competir con la generación actual de Nvidia, no ya con la próxima, la serie 5000. Pero sigamos, ya que tenemos la posible fecha filtrada, que esta sería en octubre a noviembre de este año 2024, gente. Así que estén preparando el bolsillo si se van a comprar una tarjeta gráfica de AMD, ya que tenemos también su precio filtrado, que como pueden ver en pantalla es de 500 a 600 dólares. Eso aproximadamente. ¿Podría ser así? Evidentemente estos son rumores, pero todo apunta a que podría ser. Recordemos que cuando se lanzó la 7800 XT el 6 de septiembre del año 2023, bueno, lo tenemos acá en imagen, esta costó unos 500 dólares, un precio bastante bueno en ese momento. Por lo que si el salto en trazado de rayos y potencia es similar al de la 4080 o el de una 4070 Ti Super, por 500 dólares creo que estaría bastante bien. Siempre tenemos que pensar en contextos, quizás no supere una futura 5080, pero en términos de precio, teniendo en cuenta que una 4080 está a unos 1000 dólares o una 4070 Ti Super unos 800 dólares, 500 a 600 no me parece descabellado. Esperemos que sea más 500 que 600, evidentemente. Ahora bien, en potencia de trazado de rayos no solo se espera que se parezca al de la 4070 Ti Super o similar a la 4080 si el juego está optimizado para AMD, sino que en rasterizado puro y duro se espera que compita contra la 4080, una GPU bastante potente. Así que a grandes rasgos se espera mucho de esta tarjeta gráfica, un precio bastante bueno para lo que es, con un trazado de rayos interesante. 4070 Ti Super tiene un muy buen ray tracing e incluso muy cerca de la 4080. No esperemos ya que compita con una 5080, depende de cómo se maneje Nvidia todo esto, pero sería una evolución de la serie 7000 mejorando varios aspectos. Uno de ellos, como podemos ver fácilmente, es el trazado de rayos. Por otro lado, respecto a esto, se espera un gran volumen de tarjetas gráficas en el cuarto trimestre, es decir, octubre a noviembre, fecha de lanzamiento supuestamente filtrada, para tener bastante caudal de GPUs para vender a los consumidores. Pero no es lo único, ya que existirían 4 variantes, y es que esta semana está cargada de rumores de RX 8000. Cuando el agua suena, río trae. A ver, en principio, el usuario conocido como Kepler, quien es filtrador de hardware, menciona 3 variantes, luego sale otra más. Pero en esta menciona 256, 20 GB, 256, 18 GB y 192, 19 GB. Esto básicamente sería el bus de memoria de las supuestas RX 8000. Y esto en teoría se ordenaría de esta forma: una supuesta RX 8600 XT abandonando los 128 bits y además contaría en teoría por su formato con 12 GB de memoria VRAM, algo que ya empieza a tener bastante sentido en 2024-2025. La supuesta RX 8700 XT pasaría a tener 256 bits con 16 GB de memoria VRAM, y la 8800 XT, que ya vimos la filtración recientemente, 256 bits con 16 GB de memoria VRAM, todas GDR6, no GDR6X. Por lo tanto, no te voy a mentir, así yendo siempre a la gama baja, el 8600 XT, que ya empiecen con 12 GB de memoria VRAM, 192 bits, me gusta. O por lo menos es lo mínimo que se esperaría ya en estos tiempos que corren. Ahora bien, el portal BenchLife menciona otra variante de GPU Navi RDNA 4, pero bueno, no hay tanta información sobre eso. Lo más interesante fue lo primero. Tener en cuenta que todo esto son todos rumores todavía, pero ya saben que cuando esto se empieza a mover es que se está acercando y bastante pinta tiene.